Y también dice prohibido ascenso, salvo aquellos que tienen carrera, es decir, los científicos están fuera. Políticamente se les da libre. Cuando usted señala que no menciona por qué no hay política científica, por qué no se da valor a la ciencia y tecnología en el país, sí lo señalo. Señalo que somos descendientes culturalmente de España y que en España, justamente hace tiempo, uno lo decía, no dejen que investiguen los otros, es una cultura que menos mal que España está reaccionando, está dando leyes, está dando un ministerio, está dando una ley del investigador, justamente están dando ya una política diferente a la del desprecio, en cierta manera, de lo que es ciencia y tecnología. Eso es política, la política no es solamente de reglas positivas, es una política de marginación de lo que es una decisión política de ser un país primario exportador, es una decisión política de no apoyar a las universidades para que tengan las leyes adecuadas y haya promoción de la ciencia. Es política. Y por eso que influye negativamente, es decir, esa política es la razón por la cual no tenemos ni patentes ni publicaciones, doctor. ¿Cuál es la inversión en ciencia y tecnología del país? Precisamente, no tener inversión también es política, doctor Murillo. Es decir, cuando yo decido no darle plata al CONCITEC, tenerlo con $3 millones al año, es una decisión política de darle ese presupuesto que no sirve prácticamente para nada. Es una decisión política darle a los, en mi época, cuando llegamos al IPEN, dar $100 a los investigadores. Es una decisión política que tuvo como consecuencia la emigración de los científicos y los ingenieros del país más brillantes. Es una decisión política cuando vino mi amigo Fernando Ponce decirle que no había trabajo y otros más. Eso es política, señor doctor Murillo. Pero no hay inversión ahora, no hay inversión. Hay una inversión, como le digo, mínima de $3 millones en el CONCITEC. Y también el proyecto. Y también es política, efectivamente, dar un fondo con el BID de 26 millones por primera vez en la historia y una decisión política de sacarlo del CONCITEC, es decir, si hacemos historia, que también lo señalo allí, ese fondo fue creado en el CONCITEC. El CONCITEC creó el fondo, estaba dentro de su estructura, y cuando el CONCITEC lo llevaron a la PCM, después Kuczynski dijo, ya no quiero el CONCITEC, pero me quedo con el fondo. Eso también es política. Es política, por ejemplo, tener al CONCITEC arrimado ahora lugares prefabricados del IPEN, abandonado completamente, es decir, no tiene local. Eso es política, doctor Murillo. Y esa política tiene su influencia, ha influido en no tener ni patentes ni publicaciones. Esa es prácticamente una de las conclusiones importantes que yo creo que es necesario cambiar de política. O sea, la política del Perú, de los gobiernos que se han sucedido, es muy clara. Es una política primaria exportadora que no requiere de ciencia y tecnología. También, obviamente, es política estar contentos y dar becas a los jóvenes que van al extranjero, pero no darle la oportunidad cuando regresen. Quiere decir que es una política también de exportación de cerebro. Todo eso forma una política que ha tenido como consecuencia lo que estamos viviendo, ¿no? Que no es para mí ninguna sorpresa, y se demuestra que influye pues la política en el número de patentes. La política pública, señor Montoya, lo primero que se hace en este instituto es la manera como un Estado se comporta frente a sus sociedad. ¿Correcto? Se comporta frente a su sociedad. La política científica no es una cosa específicamente científica. La política científica de cualquier país comprende una concepción global de desarrollo científico y tecnológico en distintas áreas, no solamente del conocimiento, sino de la productividad y de la solución de problemas que afectan, que entraba el desarrollo de una determinada. Y como sabemos, señor Montoya, históricamente, el comportamiento del Estado en relación a la sociedad
durante el siglo pasado y escrito por uno de los problemas más graves que existe en nuestro país. Son las relaciones que se dan entre Estado y sociedad, relaciones que tienen que modificarse a través de una profunda reforma del Estado para que las distintas comunidades, incluidas las científicas, sean incorporadas en un proyecto global de desarrollo. Hubiera sido interesante tratar este problema de las patentes en ese contexto, porque eso es ciencia política, ese es un problema de gobernabilidad, es un problema de gobierno y política pública, porque a eso tendría que haber estado orientado su tesis, no específicamente a las patentes. Probablemente las patentes sean interesantes de una escuela de comercio, pero donde en el Instituto de Gobierno las patentes son interesantes siempre y cuando yo examine el comportamiento del Estado, tengo que analizar el comportamiento del Estado. Y lo que me llama la atención, señor Montoya, y quiero que usted lo tome de la manera más académica, esta tesis no tiene un director de tesis. Usted ha encauzado la tesis desde un punto de vista profesional, técnico, pero esta tesis tenía que ser encauzada, complementada con esa proyección de análisis político que tendría que haber llevado a cabo uno de los profesores de este instituto. Por eso que su tesis termina siendo una tesis descriptiva. Usted describe el número de patentes en Brasil, en Chile, en los Estados Unidos. Esa información es extremadamente general, accesible y no requiere de mayores esfuerzos y trabajos de investigación. Porque la hipótesis, señor Montoya, yo tengo la impresión que no está bien planteada. Y eso lo ha llevado a usted a un error de desarrollo académico de una tesis en los marcos de su propia formación, que es gobierno y políticas públicas. Probablemente esta tesis en una escuela de comercio sea súper interesante, pero desde mi punto de vista adolece de esa gran dificultad que usted tendría que haber escogido un director de tesis especializado en ciencia política, teoría del Estado, teoría de sociedad, para que su tesis sea enmarcado en esta problemática de la relación del Estado con la sociedad, que es el problema que usted quiere poner en fondo en cuestión a través de la definición de una política pública traducido en una patente, que es así de pequeñito, que hubiera sido interesante colocarlo en esa dimensión de la teoría del Estado y la teoría de la sociedad, que es en lo que se supone usted va a graduar sus conocimientos en la ciencia de gobierno y en la ciencia de la política pública, pero no de las patentes. ¿Me dejo entender? Por supuesto, pero le señalo a usted, señor doctor Murillo, que los líderes más importantes del planeta, una de las principales preocupaciones son la propiedad intelectual. Justamente lo señalo claramente allí, que el tratado de Marrakech que se hizo fue precisamente porque ya se dejaban los aranceles, que ya habían sido resueltos, prácticamente estaban cero por todos lados, y las grandes empresas entendieron ante el gobierno norteamericano esa presión para que impusiera al mundo los tratados más ligados con la propiedad intelectual. Eso forma parte de la política de Estados Unidos y luego ha caído sobre nuestro país